Estamos de vuelta para contarles que un informe de Carabineros reveló que en lo que va de este año, más de la mitad de las personas que han sido detenidas por robos violentos de vehículos son menores de edad. Y esta cifra da cuenta de un considerable incremento de la participación de adolescentes en estos delitos, lo que genera mucha preocupación. Estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Buenos días. Hola Karina, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Marcelo, ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes de lo que está pasando con los jóvenes en la participación en delitos violentos? Porque aquí se hace un diagnóstico que parecía toda la población tener más o menos claro, ¿no? Faltaba la estadística. Se habla de la mitad, por lo menos, de los delitos violentos protagonizados por jóvenes, y dentro de las edades que más se repiten están entre los 16 y los 17 años, es decir, jóvenes que ya tienen que responder ante la justicia, ¿no? A ver, Karina, lo primero que hay que entender es que cuando uno mira las cifras generales, si uno mira desde la implementación de la ley penal adolescente, la cantidad de jóvenes involucrados en delitos ha ido disminuyendo progresivamente. Sin embargo, lo que estamos observando es que hay un grupo que es refractario, que corresponde al 17% del total de los niños y jóvenes que delinquen, que son los que explican el 50% del total de delitos. Ayer, por ejemplo, se da cuenta de un caso de un joven de 21 años que tenía más de 50 delitos dentro de su historial. Y eso da cuenta de que estamos llegando demasiado tarde en la interrupción de trayectorias delictivas de jóvenes y niños que comienzan muy tempranamente, que forman parte de este grupo refractario y que tienen muchos factores de riesgo a su alrededor: abandono del hogar, abandono del colegio, pares negativos que están involucrados en delitos, a veces tuvieron un papá, una mamá, un cuidador que estuvo preso. En el 40% de los casos se da eso. Y que obviamente cuando uno hace el análisis de las cifras, la evidencia demuestra que esos niños son capaces de desistir del delito en la medida que implementamos el reingreso educativo, en la medida que trabajamos con las familias para que adquieran conductas prosociales, en la medida que los dotamos de dispositivos de salud mental para el control de la ira, la falta de empatía, todos los elementos que se requieren para eliminar esos factores de riesgo, disminuirlos. Pero nuestra oferta no ha sido capaz de prevenir y después de intervenir de manera temprana para detener estas trayectorias. Claro, una parte, sabemos, muy importante es la prevención, pero en estos casos ya estamos hablando de jóvenes que eligen y ya han protagonizado más de una conducta delictiva. Por lo tanto, ya esa prevención no fue eficiente. Ahora, nuestro país queda al debe en términos de la reacción que debieran tener con jóvenes que delinquen. Se lo pregunto porque hoy día cuando un menor de edad, por ejemplo, menor de 14 años o de 14 años, que ha ocurrido casos, ¿no es cierto?, protagoniza un delito, lo que se hace es entregarlo a su familia de vuelta. Y no está al paso de hacer un seguimiento a la familia y de intervenir la familia y de dedicarse a revisar cuál es la situación social de ese niño, sino que simplemente se le devuelve al mismo lugar de donde él viene y por lo tanto se transforma en un círculo vicioso, ¿no? A eso apunto, Karina. O sea, primero tenemos una oferta que es incompleta. Segundo, una debilidad en la ejecución penal durante la ley penal adolescente, una falta de especialización de las partes que intervienen para darse cuenta de las necesidades que tiene el desarrollo de ese niño para poder intervenir adecuadamente con una oferta que tenga garantía de resultado. Eso es fundamental. Hoy día, si uno hace el análisis, por ejemplo, de los programas en materia de reinserción social, la mayoría de esos programas, por no decir todos, son programas calificados como insuficientes por la misma DIPRES. Si uno mira, por ejemplo, la estadística del año 2017, que es donde hay un estudio que hizo el Observatorio de Gasto Fiscal, 7 de cada 10 programas de infancia son calificados como insuficientes. En el mismo periodo, entre el 2014 y el 2017, los programas de la oferta pública que han sido analizados por la DIPRES significan más de 2.000 millones, cerca de 2.000 millones de dólares en cerca de 60 programas, y más de la mitad o cerca de la mitad son programas que son insuficientes. Entonces, acá hay un tema de la calidad de la oferta que está a la base, de la integralidad de las ofertas y cómo se ejecuta
para poder trabajar con los niños. Hay oferta que es de buena calidad, que tiene garantías, que tiene resultados. Por ejemplo, el sistema Lazo de la Subsecretaría de Prevención del Delito ha incorporado 3 programas que tienen evidencia: Triple P, Familias Unidas y la terapia multisistémica, dentro de los cuales la terapia multisistémica trabaja con niños que están involucrados en delito. Y ahora hay una especial preocupación porque las bandas delictivas están utilizando a los niños como parte de su estrategia para cooptar a la comunidad, para hacer que la comunidad no colabore con la autoridad, porque tiene un niño, un hijo, un sobrino, un nieto que está preso por estas bandas delictivas, que está secuestrado por estas bandas delictivas, y el criminal lo que hace es trasladar el costo penal hacia el niño porque percibe que hay un costo penal o una inimputabilidad en la ley penal adolescente, o en el caso de los niños menores de 14 años, son devueltos a sus padres o son invisibilizados en el sistema de protección. Y tal como tú dices, al ser invisibilizados, no cuentan con una oferta especializada, con la cobertura adecuada para poder tratarlos. Muchas veces un niño que ha estado faltando al colegio, que empieza con los consumos problemáticos, etcétera, necesita una evaluación psiquiátrica urgente. Nosotros hemos tenido casos de niños que han estado esperando 2 años para una evaluación psiquiátrica. Y si se hubiera hecho antes, probablemente ese niño no habría desertado del colegio, probablemente ese niño no habría empezado a consumir droga, porque había una familia detrás, una familia que quería colaborar con esto, que estaba dando todo de sí, pero necesitaba los dispositivos públicos. Entonces estamos llegando demasiado tarde. Y esto se está haciendo crónico y estamos en una situación de riesgo donde hay una infancia que está en peligro, donde hay una niñez que está muriendo en las calles, que tiene vidas breves, que tiene vidas que tampoco le hacen respetar la vida de otras personas, donde finalmente se transforman en vidas desechables y tienen un arma en las manos para también hacer desechable la vida de la ciudadanía. Ahora, ¿hay real conciencia, Marcelo, crees tú, actualmente respecto de cómo abordar el problema de la delincuencia? Porque hoy día mucho se habla de la necesidad de medidas efectivas, ¿no es cierto?, para los delitos que se están produciendo. Pero aquí también debiera haber un diagnóstico respecto de qué hacer para evitar que más adelante se siga incrementando la cantidad de personas que delinquen. Y ese problema en particular, la única forma de atacarlo es reforzando a los adolescentes, ¿no? A aquellos que hoy día están en una situación de riesgo o que por lo menos ya han tenido una pasada por el sistema, ¿no? Karina, tenemos como la respuesta más fácil frente a la delincuencia, o la respuesta más usual, no la más fácil porque no es la que mejores resultados tiene, es propiciar agendas cortas. Ya tenemos 2 agendas cortas que lo único que han hecho es aumentar las personas que llegan a la cárcel en calidad de imputados y en calidad de condenados, con un importante número de imputados que le hace perder legitimidad al sistema penal. Y también en el caso de la ley penal adolescente, mucho uso de la privación de libertad transitoria, de las medidas cautelares, etcétera. ¿Y qué objetivo estamos logrando? No estamos logrando reducir estas conductas refractarias, porque estas conductas refractarias se trabajan en el largo plazo, se trabajan con prevención social, y aquí hay que caminar y mascar chicle. Acá tenemos que usar la prevención situacional, acá tenemos que usar la inteligencia para desarticular las bandas criminales, pero también y fundamentalmente es una piedra angular el poder trabajar con prevención social y levantar una agenda larga, una agenda temprana de prevención social. Y yo llamo a los alcaldes para tomar esta posta, porque en la medida que el poder local, que las autoridades locales se articulan en los territorios, podemos levantar una agenda de prevención social temprana que aborde los factores de riesgo con factores protectores para que no se inicien estas trayectorias delictivas, y si se inician, tempranamente interrumpirlas. Pero requerimos de una acción a nivel local, requerimos tener oferta con cobertura local, requerimos tener una oferta con evidencia. Fíjate que en unos minutos más yo voy a hacer el lanzamiento del primer banco de programas que tienen evidencia en materia preventiva, que se llama Mi Brújula, que va a ser el primer banco latinoamericano que busca todos los programas que realmente funcionan. Y eso es importante porque tenemos que cambiar la oferta pública, tenemos que ir hacia una oferta con garantía de resultados, una oferta eficiente, una oferta que apunte a cambiar trayectorias de los niños. Si no tenemos esa oferta en el territorio, lo que estamos haciendo no solamente es gastar recursos,
sino que además no estamos cumpliendo el deber ético de hacer verdaderas transformaciones y resguardar el desarrollo positivo de la infancia. Durante el trabajo de la Fundación San Carlos de Maipo, que tú presides, Marcelo, ¿ha habido algún intento de alguna administración de gobierno por interiorizarse sobre estos programas, por aumentar los programas de intervención adolescente, por buscar vías de prevención o buscar cuáles son los programas que van a la vanguardia? ¿Ha habido alguna vez interés en hacer eso? Efectivamente, durante el primer gobierno del presidente Piñera, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno del presidente Piñera, se ha ido trabajando en desarrollar un programa como el sistema Lazos, que hoy día también está vigente en la oferta pública. Es un sistema que está compuesto por 3 programas de alto estándar con alta evidencia, como son Triple P, Familia Unida, que tiene sólida evidencia a nivel internacional en la prevención de conductas como, por ejemplo, el consumo de alcohol y de drogas, que son fundamentales. Pero además, y en lo que es en común del involucramiento delictivo, en el manejo familiar. Son programas que tienen una evidencia internacional muy sólida, que están en los principales bancos de programa a nivel del mundo. Y la terapia multisistémica, que incluso tiene evidencia local de más de un 80% de desistimiento delictivo. Son programas sólidos y se ha implementado un sistema como el sistema Lazos, pero se requiere mayor cobertura, se requiere mayores recursos, se requiere que todos los municipios tengan disponible parte o el total de esta oferta. Eso es el llamado a decidirse por una agenda larga de prevención social, que cuando tengamos la discusión de presupuesto en materia de seguridad, no nos olvidemos de la prevención. Si nos olvidamos de la prevención, estamos hipotecando el futuro y lo estamos haciendo mucho más crónica la participación de jóvenes en delito, y esos jóvenes en delito van a ser adultos prolíficos que nos van a costar mucho al país, nos van a costar en vida, nos van a costar en recursos, etcétera. El Estado tiene que invertir en prevención social con programas de alto estándar, como la terapia multisistémica, como Familia Unida, como Triple P, y lo tiene que hacer con coberturas importantes a nivel de todo Chile. No podemos ser tan miopes de pensar que la estrategia de seguridad son luminarias, son alarmas, y no es prevención social, no son programas que realmente son los que van a cambiar el destino de los niños. Sí, evidentemente se requiere una intervención mucho mayor y además porque aquí se ven fenómenos sociales preocupantes, como lo mismo que pasó anoche, por ejemplo, en el Estadio Nacional con el concierto de Daddy Yankee, protagonizado por muchos jóvenes que se concertaron también para llegar a un lugar sin entrada, entrar por la fuerza y tampoco ceñirse a las normas de comportamiento social que corresponden, ¿no? Hay fenómenos que siguen llamando la atención. Esperemos que también el foco, aparte de tratar los delitos propiamente tales, esté puesto en el tema de la prevención y en el tema también de fortalecer la institución de la familia y los valores también que pudieran guiar sobre todo a las generaciones que vienen para evitar que tengamos también personas que delinquen más adelante. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, le queremos agradecer por haber estado esta mañana en Chilevisión Noticias. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Karina, muchas gracias a todos, que estén muy bien.